Y estamos ahora en la hora de de la reflexión. Oigan bien, la reflexión del día de hoy. Y quiero decirte que dice la palabra, dejad los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Eso dijo Jesucristo. Cuando sus discípulos querían despegar a los niños del maestro. ¿Y qué sucede? Este versículo me lleva a contarte una historia que quiero compartir contigo en esta hora. Y esa historia es sobre un niño y una maestra. ¿Qué pasó? Comenzaba el año escolar y en la primera fila del aula estaba Pedro y su maestra estaba en el lugar que le correspondía, su escritorio, a lo cual la maestra vio a Pedro y ya había estado con Pedro en otro curso anterior. Pedro era un niño que ella tenía una concepción de Pedro un tanto distorsionada. ¿Y qué sucede? Pedro era un niño que no jugaba con nadie, llegaba al aula, al curso, a veces tarde. Pedro también llegaba muchas veces con la ropa sucia, rota, y requería a veces de algunos baños. Había que darle sus bañitos a Pedro. ¿Qué pasa? Que la maestra se sentía un tanto incómoda con Pedro y a la hora de corregir sus notas, porque ya el niño no era aplicado, el niño estaba descuidado, y la maestra hizo una barrera entre Pedro y ella, perdón. A lo que cuando corregía sus notas con lapicero rojo o marcadores rojos, le ponía unas notas no muy agradables a Pedro. Pero ¿qué sucede? Ella, chequeando en un tiempo más adelante, chequeando el expediente de este niño, encontró algunas notas muy interesantes, las cuales la llevaron a ella a reflexionar. Y en una de las notas, una de las profesoras decía, es un niño afable, alegre, contento, muy aplicado, que hace todas sus notas muy bien. A lo que sorprendió a la maestra de turno de Pedro. Luego sigue chequeando a los demás profesores que tomaban nota sobre este niño y se encuentra con la nota triste que decía, Pedro está atravesando por situaciones difíciles. Su madre tiene una enfermedad terminal, a lo cual ha llevado a Pedro a descuidar algunas cosas. ¿Qué sucede? Luego encuentra otra nota, la profesora, que dice que la madre de Pedro ha muerto. Esto trajo en contraste que Pedro, el niño que era alegre, juguetón, buen compañero, descuidara todas estas cosas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ha transcurrido el tiempo y la maestra vino con Pedro a ser un poco diferente. Sucedió algo que llegaron de vacaciones y vino las Navidades y Pedro y todos los niños del curso le llevaron un presente a la profesora. Muchos presentes bien envueltos con delicadeza, a lo cual Pedro también llevó su presente a la profesora y le llevó en una funda, como llamamos acá, de colmado, de esa de papel, medio estrujada y medio descuidada, le lleva el presente a la profesora. A los niños le causó risa esto. ¿Y qué sucedió? Los niños se burlaban de Pedro.
A lo que la profesora, abriendo el regalo de Pedro, encontró dentro del regalo un collar que le faltaban algunas piedras de las preciosas que componían este collar, y también encontró un perfume, a lo cual no estaba completo ni nuevo, sino que ya había sido utilizado. Y la profesora dijo: wow, qué regalo más hermoso, Pedro, qué lindo collar. Se lo puso la profesora y lo lució delante de todos los niños. También agarró el perfume la profesora y se puso un poquito de perfume para ver qué tan bueno y rico olía el perfume que Pedro le había llevado. A lo que Pedro le dijo a la profesora: wow, profe, hueles igual que como olía mi madre. Esto hizo que la profesora se sintiera un poquito triste y hasta pudo llorar. Pero transcurrieron los años, la profesora y Pedro fueron muy afines. Ella le apoyaba, le ayudaba, le motivaba. ¿Qué sucede? Que tanto la profesora y Pedro se hicieron buenos amigos. Y Pedro llegó a ser el favorito de la profesora. Cambiaron sus calificaciones, su aspecto también cambió, su semblante también cambió, y Pedro comenzó a ser un niño como lo era antes. ¿Qué pasa? Ya crece Pedro, se va a la universidad, recibe una nota la profesora de Pedro, donde Pedro le dice que estaba muy agradecido de ella porque él pasó a ser un niño feliz y que la profesora llegó a ser su mejor profesora en toda su vida. Luego Pedro le envía otra carta a la profesora y le dice que ya terminó la universidad, pero que eso no le bastaba y que quería recordar que ella era la mejor profesora. A lo que también Pedro le dijo en esa carta que él no se conformaba con ser profesional, sino que se iba a especializar. Y hace una especialidad. Pedro se mantiene en contacto con la profesora y le dice en una carta que consigue una novia, tiene su novia, y esa novia llega el momento de casarse, a lo que le pide a la profesora que, como su padre hacía 2 años que había muerto, él quería que la profesora ocupara el lugar de la madre en la ceremonia nupcial. Y entonces sucede lo siguiente: la profesora accede, pero en esta ocasión la carta que Pedro le envía a la profesora ya no está firmada como el simple estudiante Pedro, ni como el niño Pedro, sino que un poquito más extensa, y esta carta está firmada por el cardiólogo Pedro Alonso. Qué interesante. El niño se convierte en cardiólogo. Entonces, la profesora accede a ir a la boda y ocupar el lugar de la madre de Pedro. ¿Qué pasa? Que cuando están en la ceremonia, la profesora se pone el collar que Pedro le regaló aquella vez, y también se pone del perfume que conservaba de Pedro y de su madre que le había regalado. Cuando llega la boda y Pedro está cerca de la profesora, otra vez le dice que gracias por haber confiado en él, por ser su apoyo, por ella ser esa maestra que le motivó, y que lo que Pedro había logrado, lo había logrado gracias a que ella había confiado en él. Así quiero ahora aprovechar y decirte que esos niños talentosos que están a tu lado, que esas personas que tienen esos talentos y esas habilidades, no lo debemos juzgar porque sean inquietos y porque estén un poquito descuidados. Quiero decirte
que así como Jesucristo le dijo a los discípulos, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, así también nosotros aquí en Corombolón TV Show le damos oportunidad a los niños a que expresen sus talentos, a que expresen sus capacidades. Por eso la reflexión del día de hoy es que te invito a que no juzgue a las personas y a los niños por su apariencia, porque tú no sabes por dónde están atravesando o por lo cual están sufriendo. Tú puedes ser un motivador, tú puedes ser un líder, tú puedes ser una persona que saque del anonimato y lleve al estrellato a un niño o a una niña. Las apariencias no se pueden juzgar, porque detrás de una apariencia hay un gran diamante en bruto que debemos nosotros pulir, y a través del fuego va cogiendo esa forma y al final sale ese diamante bello, precioso, que brilla con luz propia. Este es mi consejo en el día de hoy y esta es la reflexión que quise compartir contigo. Así que motiva, impulsa, dale ánimo y confía en tu niño o niña. Confía en el talento y confía en los demás. Así que para mí ha sido un placer que tú hayas escuchado esta reflexión de Pedro, el niño que cambió de lo malo a lo bueno,